Bien, hermanos, estamos otra vez juntos aquí para comenzar nuestro estudio. Hoy, domingo. Oigo una voz que no sé dónde sale. No sé si es el televisor. Vamos a trabajar hoy sobre prácticamente, recuerden que Pablo está tratando, si lo recuerda bien que hablamos, los problemas de la iglesia. Y por eso es tan importante estas dos cartas, primera y segunda, que estudiaremos, por supuesto, después de la primera, ¿no? Porque está tratando de cosas muy particulares de una iglesia muy poco judía. Recuerden todo ese proceso que hemos estado hablando, ¿no? Y está tratando porque alguna gente vino a contarle cosas, otra gente le escribió cosas sobre la iglesia. Y él empezó a escribir primero sobre lo que le contaron, después sobre lo que le escribió. Y hoy va a terminar, por fin va a terminar, uno de los puntos de esa discusión, de lo que le escribieron, que tiene que ver con el don de lenguas y profecía. Por fin terminamos el don de lenguas, a ver si no nos metemos más con eso. Aunque en este punto toca un tema que mejor salto para otra ocasión porque no lo quiero tratar hoy. No, mentira, hay que tratarlo, y lo dice. Total, ustedes van a dar cuenta cuál es el tema cuando lo lean. Vamos a leer entonces 1 Corintios 14, 26 al 40, que es el tema de hoy. Vamos a orar, le pedimos al Señor que nos guíe y entonces comenzamos. Padre, gracias por la oportunidad que nos da de estar otra vez aquí juntos. Gracias por la bendición de poder abrir tu palabra y encontrar en ella la sabiduría necesaria para nuestra edificación. Gracias por cada hermano y hermana que está aquí presente y también por aquellos que están viendo el video. Te pedimos que tu palabra haga la obra de no volver vacía hacia ti, que tu palabra sea siempre exaltada, venerada, honrada en nuestros corazones y traiga el fruto de arrepentimiento necesario. Enséñanos a ver cómo Pablo trataba estas situaciones en cada iglesia local, allí en Corintios y por supuesto para el resto, para ver, Señor, cómo aplicamos y aprendemos también nosotros hoy para el día de hoy. Bendice a los hermanos que no están, a los que están viniendo, al hermano Mauro y su esposa que están regresando hoy de Guatemala. Guárdales en todo, en Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Bien, como dije, Pablo ya está terminando ese famoso tema que nos ha traído por varios capítulos, varias clases seguidas. Y aquí tira como una candela al fuego que yo no sé cómo vamos a salir de ella, pero vamos a tratar de salir de ella. Vamos a leer entonces 1 Corintios, capítulo 14, 26 al 40. Tenemos, te puedes leer 26 al 30 y la hermana Cristina termina. 26 al 30, Asti, por favor. Orden en los cultos. Uh-huh. ¿Qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnan, cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. Si se habla en lenguas, que hablen 2 o cuando mucho 3, a cada uno por turno y que alguien interprete. Si no hay intérprete, que guarden silencio en la iglesia y cada uno hable para sí mismo y para Dios. En cuanto a los profetas, que hablen 2 o 3 y que los demás examinen con cuidado lo dicho. Si alguien que está sentado recibe una revelación, el que esté hablando ceda la palabra. Así todos pueden profetizar por turno para que todos reciban instrucción y aliento. El don de profecía está bajo el control de los profetas. El 33 ahora, hermana Cristina, por favor. Está distinto a mí. Que Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impedir el hablar lengua,
pero hágase todo decentemente y con orden. Amén. Hágase todo. Bien, aquí vemos al apóstol Pablo otra vez, por último, tratando de los últimos pininos, por decir así, de estos dos temas que nos han venido tratando por varias partes. Y gracias a Dios, como dije, ya son los últimos comentarios, específicamente sobre las lenguas y la profecía. El énfasis que ha hecho Pablo en todo desde que viene hablando de ese tema, le citamos en el 1 Corintios 14, 26 al 40. En todo lo que hemos dicho en este tema, es que siempre debe haber claridad y orden. Perfecto. Debe haber claridad y orden. Pablo está en contra de la confusión y del desorden. Porque parece que eso es lo que estaba pasando en Corintios. Que todo el mundo quería dar lengua, todo el mundo quería profetizar al mismo tiempo, todo el mundo quería ser profeta, y había un desorden completo en cada culto. Y tanto así, como lo vimos la semana pasada, que la gente entraba y decía, aquí hay una locura, estos están locos. Estos están fuera de control porque no están, ni siquiera se entiende lo que están diciendo. Y Pablo siempre ha hecho el mismo énfasis en todo lo que hemos dicho. Orden y claridad y orden. Debe hacerse todo con claridad y con orden. Y hace ese énfasis desde el principio otra vez. Por eso está tratando de organizar las reuniones, de que tengan estructura. Eso pasa en todas partes. Cuando uno quiere hacer alguna reunión, por ejemplo, aún de familia, lo que hacemos es, bueno, fulanito, mira, tú traes el refresco, aquel trae la ensalada. Eso es orden, ¿verdad? Porque no podemos llegar todos así y todo el mundo trajo ensalada. Porque entonces la fiesta se hace una ensalada la fiesta. Y así lo hace. Todo debe tener un orden. La iglesia, dice Pablo, debe tener un orden. Y aunque podíamos decir, pero bueno, el Señor Jesucristo nunca dio un orden, pero tenemos que organizar las cosas. No podemos todo el mundo hacer la misma cosa. Y es lo que está tratando de hacer Pablo. Por eso dividimos esta parte prácticamente en tres secciones, ¿verdad? La primera, 26 en adelante, dice, ordena la espontaneidad. Sí es cierto que como cristianos debemos ser espontáneos. Debemos ser originales en lo que hacemos. Por ejemplo, no tenemos por qué hacer las mismas acciones como estamos diciendo, cantando, por ejemplo. Cada quien debe expresarse como quiera. Uno puede levantar las manos, otro puede aplaudir, otro puede arrodillarse si quiere, otro puede quedarse sentado si quiere, porque es lo que me sale a mí. Pablo dice, sean espontáneos. Luego trata del tema que yo voy a saltar, 33 a 38, que es el famoso silencio de las mujeres, que yo sé que aquí me van a comer con ese tema, pero porque Pablo es muy claro en esto, guárdense eso, que hay mayoría de mujeres entre nosotros, y luego hace un resumen final de esa parte de 39 y 40 para que lo entendamos. Pero empieza diciendo que la adoración a Dios tiene que ser participativa. Miren el 26, ¿verdad? ¿Qué concluimos? Que cuando se reúnan, cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lengua o una interpretación. Todo se debe hacerse para la edificación de la iglesia. Orden, claridad y con un propósito. Claramente dice la edificación. Todos pueden participar si quieren. Pues, no pueden hacerlo todos juntos, ¿verdad? No dice, hagan todos. Dice, se volvería un desastre. Más bien dice, de una oportunidad para que cada quien lo haga, según el Espíritu dirija. Hay otro pasaje, si ustedes van conmigo a Hechos 2, 42 al 47, donde en otra ocasión los discípulos también hablaron de ese tema. Hechos 2, 42 al 47. Miren cómo era la comunidad de creyentes allá en Hechos 2, que es muy comenzando. Y cuando digo comunidad es porque todavía ni siquiera se llamaban como iglesias, ¿verdad? Sino comunidad de creyentes. Así que los hermanos, estoy en el 41, así que los hermanos que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se añadieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados de los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y las posesiones y compartían sus bienes entre sí, según la necesidad. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día.
De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios, disfrutando de la estimación general del pueblo, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Miren todos los detalles que da ahí de la reunión. ¿Había qué? Había enseñanza, firmes en la enseñanza de los apóstoles, comunión, partimiento del pan, que tiene que ver con la cena, y oración. También había repartición de bienes en común. Había señales y prodigios. Se reunían, dice, en el templo también, dice que ni un solo día dejaban de reunirse, y también se reunían en las casas. Había como dos tipos de, ¿por qué decirlo? Había como dos tipos de reuniones. ¿Cuáles fueron los dos tipos de reuniones? Había una reunión en el templo y había una reunión ¿dónde? Las casas. En las casas. Había reunión en los dos sitios. O sea, estaba hablando Pablo de una dinámica de la iglesia donde se movía de diferentes formas, pero mantenían cierto orden. Y eso es lo que Pablo está tratando de llevar años después a Corintios para que las cosas se den de la manera organizada. Orden y claridad para la edificación de la iglesia. Por eso dice claramente, hagan esto, no lo hagan todos juntos. Ya leímos eso. Había comunión, instrucción, santa cena, oración, había milagros, había alabanza, había evangelismo. Todo con el propósito, claramente dice, de edificar a los cristianos, Y ya dije que había dos tipos de reuniones, grandes en el templo y también pequeñas casa por casa, ¿verdad? Es interesante ver que así empezó. Todavía ni siquiera se llamaban iglesia. Recuerden que el término iglesia tiene que ver con algo del griego que tiene que ver con llamados hacia afuera o apartados. Eclesia es la palabra que ellos usaban para decir, estos son los apartados para que se reúnan en cierto sitio, ¿verdad? Otra vez hacían ese esfuerzo y entre ellos había esos dos dones, profecía y lengua, que casi se reunían con todo porque era de edificación. Las lenguas, si había interpretación, debían usarse. Pero luego, lo que está haciendo Pablo otra vez es regulando el uso. Yo sé que hemos caído quizás con los años en una institucionalización, una palabra muy larga, en una institucionalización del culto. Casi que tenemos un orden que no se puede variar. Cada iglesia tiene un orden distinto. Algunos lo llaman liturgia en el templo, ¿verdad? Pero no importa. Pero dice claramente Pablo, si va a haber lenguas que no sean más de 2 o 3, no lo hagan todos juntos, pero con interpretación, Inclusive dice claramente, si no interpretan, no lo hagan. Cállese la boca entonces, ¿verdad? No al mismo tiempo, que es otra de las cosas que allá pasaba y hoy también pasa, como decía Pierre la semana pasada. Parece que hay iglesias donde hablan tantos todos juntos al mismo tiempo que aquello se volvía realmente no se entendía. Si no hay esto, dice, no debe usarse. Pablo es muy claro con esto. Si no hay esto, no debe usarse. Igual dice por la profecía, hace lo mismo. El punto de Pablo es, nunca abusen de estas cosas. Por eso cuando leímos Corintios 13, Pablo aclara enfáticamente, yo les muestro un camino más excelente. Porque recuerden la premisa que mueve todo esto. La premisa es que cualquier don, por hermoso, milagroso, espectacular que sea, si se hace sin amor, muchas gracias, no vale de nada. ¿Está viendo la clase? Si lo haces sin amor, no vale de nada. Sencillamente no vale, porque la base de todo esto es el amor. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas, ¿verdad? Si aún entrego mi cuerpo para ser quemado, si no lo hago con amor, de nada vale. ¿Puede ser el amor fingido? Sí puede ser fingido, pero no por mucho tiempo, se lo advierto. No por mucho tiempo. Lo que pasa es que esta iglesia, al momento de pasar este primer inicio ahí en Hechos, entró un periodo de persecución que ahí sí no podía ser fingido mucho el amor, porque venían pruebas serias para aquel que dijera que soy cristiano. Y ya hemos hablado en otras ocasiones de eso. Por eso Pablo dice al mismo tiempo, no hagan eso, no abusen, y cuidado, dice, se debe, interesantísimo esta parte que dice aquí, 1 Corintios 2, en el 2 y el 3 también lo dice, ¿verdad? Que debe ser evaluado. Todo debe hacerse para la edificación.
En el 29, cuando los profetas que hablen 2 o 3 y que los demás examinen con cuidado lo dicho. Qué interesante, ¿no? Los profetas pueden hablar. Estoy leyendo en 1 Corintios 14, ahora estoy leyendo el 29. En cuanto a los profetas que hablen 2 o 3 y que los demás examinen con cuidado lo dicho. ¿Qué está diciendo? No se coman todo lo que le dan en la iglesia. Ni siquiera en esta clase. No se coman todo lo que le dan. Examinen lo que ustedes están viendo. Interesantísimo eso, porque a veces esto causa problemas, ¿verdad? Dice, uno a uno, y ojo, deben de evaluar lo que se está diciendo. Por eso decía así de los cristianos de Berea, que ellos escuchaban en la iglesia, en la sinagoga, lo que oían, pero después iban a su casa y buscaban su palabra, a ver qué es lo que estaban diciendo, a evaluarlo, ¿verdad? Por eso habla también del don de discernimiento. Y sucede igual con el tema de las lenguas. Evalúen. Por eso en el mismo capítulo, en el mismo libro, en el verso 12, en el verso 10, 12:10, dice, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritu. Parte de los dones del Señor es gente que puede escuchar y decir, esto me huele mal o esto está muy bien. Ahora, ¿es necesario? Por supuesto que es necesario. ¿Por qué es necesario? Recuérdense, como dije hace unas semanas atrás, porque ningún don es perfecto. ¿Por qué un don ninguno es perfecto? La hermana Carmen lo respondió rápido, porque nosotros no somos perfectos. Recuerden que Dios puso algo muy valioso. ¿En qué lo puso? En vasos de barro. Ninguna de los que estamos aquí usaríamos algo muy valioso, ponerlo en algo tan poco como el barro, ¿verdad? Pero somos vasos de barro y no somos suficientemente valiosos. Valioso es lo que tenemos adentro, que es el Espíritu Santo. Y eso espero que quede claro entre nosotros. Por eso dice claramente, el profeta no debe autoevaluarse. El profeta debe someterse a un grupo, a unas personas que tengan un don de discernimiento para ver si esto que está pasando viene por el camino correcto. Ahora, interesante, hermanos, que Pablo no pone como una jerarquía, sino que como que reparte las cosas entre muchos, ¿verdad? Tú vas a hablar de profecía, ok, darlo, pero ella te va a evaluar. Y vamos a escuchar lo que ella dice después que tú hablas. Tú vas a hablar en lengua, ok, pero si ella te interpreta y si va en camino de lo que es. Todo debe hacerse de esa manera para la edificación. Y claramente dice también en esos versos que estamos leyendo, el don no es el centro de todo, ¿verdad? Interesante que en el versículo 32, él dice, el don de profeta está bajo el control de los profetas. No hay tal cosa como un don descontrolado. No, que no puedo parar de hacerlo. No. El don va dentro de un esquema, dentro de un control, aunque sea del Espíritu. Y si es del Espíritu, puedes callarte si te piden que te calles. Es interesantísimo eso. Hoy en día mucha gente saca la excusa. No, es que fue el Espíritu y yo no me controlé. No es así. Dice Pablo que el don está bajo el control de los profetas. Puede detenerse, puede regularse, puede organizarse para que pase. Siempre lo repito, para que haya un orden y haya paz en lo que estamos haciendo. Y eso es lo que Pablo está tratando de hacer hasta este momento con esos dos dones que le han causado tanto dolor de cabeza. Parece ser que eran los dones más mal usados, si se puede decir así, por la iglesia de Corintios, que estaban siendo muy desordenados en esto. Y aquí Pablo está prácticamente concluyendo que al final del capítulo va a dar otros detalles sobre ese tema. Luego se mete con un tema que es el que yo dije que no quería saltar, que yo quería saltar, porque se mete con aquello de hablar de las mujeres. Y claramente lo dice en esos versos 37 en adelante, más duros, si algunos... A ver, ¿dónde están? Vuestra mujer calla. Callen en la congregación. En la congregación. ¿Qué verso estás leyendo? 34, ¿verdad? Y 34. si tienen alguna Ok. pregunta, se la pregunten a su marido. Ay, la soltera. Cuando es costumbre, guarden las mujeres silencio en la iglesia, pero porque no le está permitido hablar. Que estén sumisas como lo establece la ley. Si quieren saber algo, que lo pregunten en casa a sus esposos, porque no está bien visto que una mujer hable en la iglesia.
Con perdón de la mujer que sí. Ahora, este temita ha dado vuelta y vuelta y vuelta, siendo bien usado y siendo mal usado por muchos años. Las mujeres se defienden de esto a cada rato cuando lo oyen. ¿Cómo que no podemos hablar? Realmente lo que yo estuve estudiando del tema en los comentarios es que nadie se pone de acuerdo en qué le quería decir Pablo con esto. Nadie. Algunos dicen ni siquiera que Pablo no lo dijo, que se lo añadieron después. Otro dice que fue un refrán que él quiso decir. Total que, repito, en varios comentarios que escuché, todos decían lo mismo. Nadie está de acuerdo en lo que Pablo quiso decir con esto. Por eso yo no lo voy a... No, mentira. Yo voy a dar lo que yo pienso que Pablo estaba tratando de decir. Yo sé que es difícil de tragar estas palabras. Que lo inventó otro, que se lo agregaron, no importa. Pablo no lo escribió, no importa. Que lo añadieron, no importa. Lo que sí sabemos es que los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento tienen esta porción. Bien sea al final o ahí donde está en el 34. Todos la tienen, todos la contienen. Está ahí, ¿verdad? Los manuscritos más antiguos. Algunos dicen que era como un eslogan o un refrán corintiano. Pero no es muy probable que Pablo use esas cosas, ¿verdad? Lo que sí está hablando aquí diciendo es que es muy machista lo que Pablo está diciendo. ¿Qué le pasa a Pablo? ¿Se volvió chauvinista o qué le pasa? ¿Verdad? Que de repente salió con esta interpretación. Repito, son muchas interpretaciones, ninguna está clara. Algunos dicen que es muy cultural de ese tiempo mandar a hacer eso. Pero sin duda que... Otro dice también que las mujeres tenían poca instrucción. Y por lo tanto, al tener poca instrucción, no tenían forma de aclarar las cosas. Pregúntaselo a su esposo en su casa para que sea más claro y de esa manera no haya tanta interrupción en el culto. Porque si cada rato las mujeres preguntan por tener poca instrucción, repito, hay muchas conclusiones de esto y ninguna la toman como la verdadera. Otros dicen que se refiere exactamente a las lenguas, no hablen en lengua de las mujeres, pero no sabemos por dónde agarrar esto. Pero recordemos una cosa. Dime, man. Yo he visto en las películas, no sé, que las mujeres estaban como sentadas separadas. Uh-huh. Eran como... Eso era en la sinagoga. Tenían dos sitios distintos, uno para las mujeres y otro para los hombres. No se refiere entonces al templo, ¿no? En la sinagoga. Pero lo que pasa es que, repito, se reunían a veces en las casas y a veces se reunían en la sinagoga. Pero la instrucción de Pablo por ninguna parte cae bien. Sí, pero digo que si las mujeres estaban sentadas separadas y se ponían a conversar por allí o a preguntar, era como que interrumpiendo también, ¿no? Esa es otra de las conclusiones, interrumpían mucho el culto porque no tenían mucha instrucción y preguntaban mucho. Y entre ellas hablaban o algo así, porque ellas no podían hablar con la gente que estaba reunida, los hombres que estaban abajo. Yo estoy de acuerdo con esa idea también, es parte de lo que está diciendo. Porque ellas estaban separadas. Uh-huh, uh-huh. Dime, hermana. Sí. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Susana. Susi. Bueno, aquí dice, estén sumisas como lo establece la ley. Viene de atrás, viene mucho de atrás. O sea, está hablando de la ley de Sí, Moisés, de la ley. Pero está hablando, todavía no está ni siquiera claro en dónde específicamente está eso. Las mujeres tenían el derecho de hablar en todas las reuniones que ellas tenían. Lo que algunos piensan, y voy a decir la conclusión, que varios de los intérpretes o de los que hacen comentarios dicen que Pablo se está refiriendo al tema de la decisión, de las decisiones en la iglesia. De las decisiones, cuando él dice anteriormente que se debe evaluar lo que el otro dice, se está refiriendo más bien a las decisiones grandes de la iglesia. Las mujeres deben mantenerse calladas mientras otros deciden y después si tienen preguntas pueden hacerlo. Más que todo se refiere no tanto a no hablar, a no preguntar, sino a esas decisiones finales que la iglesia va a tomar respecto a que si una profecía o una lengua es legítima o no. Parece ser que Pablo se dirige más a eso, porque en ninguna otra parte Pablo toca este tema. En ninguna otra parte, en ninguna otra parte manda callar a las mujeres. Aunque a algunos nos gustaría eso, ¿verdad, Fran? Pero no es así, no es así. Por tema... A lo mejor es porque las mujeres fueron las que hicieron que Adán se comiera. No creo tampoco eso. Las mujeres fueron usadas tremendamente por el Señor Jesús, recuerden eso. De hecho, fueron las primeras que lo vieron, que certificaban la resurrección.
Y así sucesivamente hay cantidad de cosas con las mujeres, ¿verdad? Lo que sí, y también creo que fue Susi la que se refirió al tema del orden de creación, de sumisión, ¿verdad? Que está ahí en Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3. También es tema de eso. El tema que Dios dio al hombre como cabeza de, y así Pablo quiere mantenerlo. Y claramente Pablo lo hace, repito, no voy a entrar más en esa discusión porque pasaríamos aquí 1 hora y media discutiendo. Estoy diciendo lo que la mayoría de la gente dice. Yo creo que se refiere a decisiones grandes de la iglesia. Vaya, así lo hacemos. Por ejemplo, en las denominaciones reformadas, por lo general no usan o no permite que la mujer ocupe cargos de pastora o anciano. Eso es parte de las decisiones grandes de la iglesia. Pero no tiene nada que ver con esto. Lo que sí dice Pablo, al final de estas partes, dice, no rechacen lo que yo estoy diciendo. Y si alguno rechaza esto, no van con el Espíritu. Pablo es muy franco en esto y sabe lo que está diciendo. Es interesantísimo ver cómo estos hombres que escribieron estas cartas sabían que Dios estaba dándole lo que estaban escribiendo. Yo diría que Pablo no fue muy popular en su época. Recuerden que a Pablo hasta lo acusaron de robarse dinero de la iglesia. Lo acusaron de que las ofrendas que daban por un lado para otro, él no las entregaba completas. Porque es difícil, el liderazgo es difícil. Si no, preguntan al pastor Mateo. El liderazgo siempre es difícil porque tiene que responder ante muchas cosas, ¿verdad? Entonces, él más bien dice, tengan esta situación, acepten mis palabras. Siempre en este tipo de conversación, entramos en un balance entre lo que es espontáneo y lo que es estructura. ¿Cuánto de nuestra iglesia hoy en día, en el culto que vamos a hacer en un rato, es espontáneo o cuánto es estructura donde estamos metidos? Yo sé que nuestra iglesia tiene mucho de estructura hoy en día. ¿Cuánto hay de espontaneidad? Yo diría quizás los cantantes o los que están en la adoración usan mucha espontaneidad. A veces hacen algo que no lo tenían planificado completo, pero lo hacen. Yo sé que los que predican también lo hacen. Lo digo porque yo lo hago. Yo no siempre predico lo que tengo escrito. Yo a veces, no sé por qué razón, hago más énfasis en algo que no pensaba hacerlo. Pero para eso tengo libertad de enseñar. Por supuesto, hay gente que me puede evaluar. Si yo digo aquí que todos los hombres podemos tener 3 mujeres, estoy seguro que varios me van a saltar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es lo que enseña la Biblia. Pero es un balance entre ser espontáneos y ser a la vez estructurados. Pablo dice, sean espontáneos dentro de una estructura, que no se confunda esto. Y para mí esa es la conclusión que Pablo hace en todo esto, sean espontáneos. Es igual que si mi esposa lo dice cada rato. Me pide que lave los corotos y voy peleando a lavar la loza. Digo, ella me dice, así no lo haga. Claro, porque ella no quiere que yo haga algo de mal humor. Y así es en la iglesia del Señor. Nadie quiere que un cantante o un predicador esté allá de mal humor. Que lo haga con espontaneidad, pero a la vez con sinceridad. A mí me lo dice cada rato, así no lo haga. De todas maneras tengo que hacerlo. Ahí está Fran también defendiéndose. Pero es lo que pasa, ¿verdad? ¿Qué gano yo con darle un gran buqué a mi esposa de flores, pero de mal humor? Toma esto. A ella no le va a gustar que sean las flores más bonitas del mundo, o el perfume, o lo que sea. Porque no le queda más remedio. Porque no me queda más remedio al día de enamorado. Toma eso para que te quedes tranquila. Eso es espontaneidad y eso es estructura. No, las dos cosas pueden ir juntas. Las dos cosas pueden ir juntas. Tener una estructura dentro de una espontaneidad genuina, especialmente en estos casos de servir al Señor. Recuerden, siempre la idea es edificar unidad y en amor. Ningún don está hecho para no edificar, ni para crear desunidad, y mucho menos si no se hace en amor. Esto debemos tenerlo muy claro, hermanos. Porque si hay una influencia de un don en la iglesia que no unifica, que no edifica, sinceramente no tiene valor.
Y más bien deberíamos, si yo creo que mi don es original, pero veo que está causando esto, debo refrenarme hasta que el Señor haga una obra importante para hacer ese cambio. Mejor es refrenarme, pero nunca ir en contra de la iglesia. Por eso, hay principios en este pasaje que resultan importantes para nosotros, en ese uso de los dones. Pablo lo usaba para grupos grandes y para grupos pequeños. Claramente lo dice, todo debe hacerse en orden. Hay dirigentes. La Biblia dice en Hechos 14, 23, si lo busco rápidamente para ustedes, Hechos 14, 23, la Biblia dice que los apóstoles nombraron ancianos en las iglesias. 14, 23. No lo encuentro ahora. Déjame ver si estoy correcto en mi lectura. Estoy en el 13, correcto. Por eso no me salía nada. Aquí lo dice en el 23. Ahora sí lo dice. Y construyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Correcto. Si voy a leer desde el 21, un momentico, Lacey, dice, después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a preservar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar al reino de Dios, les decían. En cada iglesia nombraban ancianos y con oración y ayuno los encomendaban al Señor en quien habían creído. ¿Qué es nombrar ancianos? Hacer una estructura. Porque no podemos tener un cuerpo sin estructura, sin forma. Ni siquiera el cuerpo más pequeño, que sería hombre y mujer, podía hacerse sin estructura. Por eso dice que nombraba ancianos. En otros pasajes, como en Timoteo, nombraban ancianos y diáconos con diferentes funciones, ¿verdad? Lo importante es que esta estructura le daba una forma de uso a esos dones y a esos dones. Algo muy importante que Pablo señala aquí también es que estos dones no deben confundirse con espiritualidad. Y es una de las cosas que quizás hoy nos duele mucho a nosotros cuando hablamos de esto con algunos grupos. Dicen, no, que si tú no hablas en lengua no tienes el Espíritu Santo. Y eso duele. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que todo cristiano tiene el Espíritu Santo. Hablen, no hablen en lengua. Pablo lo dijo, ya lo leímos en 1 Corintios. No todos van a hablar en lengua. ¿Quiere decir que no todos tienen el Espíritu Santo? No. Comparamos dones con espiritualidad. Todos no tenemos el mismo don. No tenemos el mismo don. Y no tiene que ver mi don con mi espiritualidad. Vamos a ver un pasaje en un ratico donde nos explica esto, cómo se equivocaron varios cristianos respecto a ese don. Ok, ya lo vamos a ver en un momentico. Pero nombra ancianos, nombra diáconos, Tito, Timoteo, todo esto narra esto. Y todos estos dones no son señal de que seas o no seas espiritual. Ananías y Zafira tuvieron un gran don del dar, pero era un don escondido. Y por eso sufrieron lo que sufrieron. La clave, nada debe sustituir lo que la Biblia dice. Hechos 21:4, si lo quieren saltar para allá. 21:4. Allí encontramos a los discípulos y nos quedamos con ellos 7 días. Ellos, por medio del Espíritu, exhortaron a Pablo a que no subiera. Este es el pasaje que quería encontrar para ustedes. Si ustedes ven este pasaje, Pablo aquí en Hechos 21 está planteando su viaje a Jerusalén y después yendo a Roma también. Dice que allí encontramos a los discípulos y nos quedamos con ellos 7 días. Y ellos, por medio, me pierden, por medio del Espíritu, exhortaron a Pablo a que no subiera a Jerusalén. ¿Por medio de quién lo hicieron? Miren el 21:11 ahora, el mismo capítulo, el 11. ¿Alguien lo puede leer? El 10 y el 11, por favor.
Llevábamos allí varios días cuando bajó de Judea un profeta llamado Ágabo. Este vino a vernos y tomando el cinturón de Pablo, se ató con él de pies y manos y dijo: así dice el Espíritu Santo, de esta manera atarán los judíos de Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de los gentiles. ¿Sigo? No. Qué fuerte. ¿Qué es lo fuerte, Susi? Lo que le dijo el Espíritu Santo a este profeta. ¿Y quién habló en el 4 entonces? El Espíritu Santo. ¿Cómo hacemos? El Espíritu Santo lo está mandando y a la vez le está avisando que haya... El Espíritu Santo a uno le dijo que no fueran. Y a otro le dijo, va a ir y lo van a poner preso. ¿El Espíritu se confundió? ¿Qué es lo que está pasando aquí, hermano? Que están usando un don que, si bien es cierto el Espíritu lo dijo y lo refrenda por el profeta Ágabo, pero que parece una contradicción. El Espíritu le dijo a estos que no fueran y a estos le dijo, va a ir, pero lo van a poner preso. Ahora recuerden una cosa, miren ahora. Y ahí confirmaron lo que iba a pasar. Otra vez miren el 12. ¿Sí? 12 dice: al oír esto nosotros y los de aquel lugar le rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. No vayas a Jerusalén, Pablo. El Espíritu dice que no vaya. Ágabo dice, vas ahí y te van a poner preso. El Espíritu como que está discutiendo entre ellos. ¿Se dan cuenta cómo a veces lo que dice el Espíritu no lo entendemos bien? Ahora llegan a una conclusión muy hermosa. ¿Pueden seguir leyendo 13 y 14? ¿Por qué lloran? Me parten el alma, respondió Pablo. Por el nombre del Señor Jesús estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén. 14. Como no se dejaba convencer, desistimos, exclamando: que se haga la voluntad del Señor. Ahora sí llegamos al final. Pablo dice, yo voy. Me van a poner preso, me van a atar y a encarcelar así. Y la respuesta de ellos, ¿cuál fue? Bueno, que se haga la voluntad de Dios. Por fin llegamos al sitio adecuado. Muchas veces mi deseo, por bueno que sean, ellos no querían ver a Pablo preso, no querían ver a Pablo sufrir. Pablo, por favor, el Espíritu dice que no vaya. El Espíritu no le está diciendo que no fuera. Está diciendo, te van a poner preso allá, le decía el Espíritu. Pero ellos dijeron, Pablo, eso es malo para ti, no vaya. Al final, después de esa discusión, dicen, Dios, haz tu voluntad. Y ahí se puede ver la orden. Ahí se puede ver la orden. Ahí nos damos cuenta que al final, mis queridos hermanos, podemos usar mucho el nombre, el Espíritu me dijo. Pero no fue el Espíritu me dijo, son más mis deseos. Y debemos tener cuidado con ese, el Espíritu me dijo. Más bien debemos decir, como estos hombres concluyeron, Dios, hace tu voluntad. Ahora, podemos expresar nuestro deseo. Cristo lo hizo en el Getsemaní. Señor, si es posible, quita de mí esta copa. Pero enseguida dijo que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. En este pueblo de Tiro, unos estaban jalando a Pablo para que se quedara, el otro le dijo, vete porque ya te va a pasar esto. Pero al fin y al cabo, ellos dijeron, Señor, que se haga tu voluntad. Es lo que queremos ver. Uno pide cosas, pero no sabe si es lo que le conviene a uno. ¿Qué es lo que le conviene? No sabe lo que le conviene a uno. Por eso cuando hablamos de dones, de profecía, de espíritu, tengamos cuidado de ponerle un sello, Dios me dijo, porque podemos caernos de una mate cuco. Es un refrán venezolano, no sé si le sirve a todos. Y nos damos duro cuando nos caemos. Porque al fin y al cabo el deseo nuestro es la voluntad de Dios, no mi deseo. Como dice la hermana Cristina, deseo muchas cosas buenas, pero no siempre mis deseos son los que Dios quiere. Quería Dios que fuera Pablo a Jerusalén, claro que quería, y después a Roma, y en Roma perdió la vida. Pero debemos probarlo cuando hablamos, interpretar
y probar y rechazar cuando nos damos cuenta que no es así, porque al fin y al cabo la voluntad de Dios es lo más importante. Por eso Pablo habla de estos detalles de cómo evaluar un profeta. Y debemos hacerlo, no debemos, otra vez dije, comernos todo lo que nos dan en la clase de escuela dominical. Por ejemplo, lo que dijo esa persona, ¿glorifica a Dios o lo glorifica a él? Glorifica a Dios. Debemos evaluar eso. Lo que él está diciendo, ¿está dándole la gloria a Dios o se la está dando a él? La segunda pregunta que podemos hacer a un profeta es, ¿está de acuerdo con lo que la Biblia dice? Porque si está en contra de lo que la Biblia dice, debemos ponerlo una gran rueda en rojo de que lo dudamos, ¿verdad? ¿Está de acuerdo con lo que la Biblia dice? Otra cosa importante, ¿edifica a la iglesia o la está dividiendo? ¿Edifica a la iglesia? ¿Dirige a la iglesia a crecer? Otra cosa importante que debemos hacer, ya la cuarta, ¿lo está haciendo en amor? Yo creo que a todos nos falta mucho de esta parte. Somos como muy dados a imponer nuestra voluntad. No me importa lo que tú pienses y lo que aquel piense, y si quieres se van de la iglesia. Esto es así, punto. Cuidado. El amor debe reinar en todas estas situaciones. Otra cosa importante, eso que él está diciendo, lo somete a un juicio, es capaz de decir, hermano, yo pongo esto aquí, juzguen ustedes, y yo voy a hacer lo que ustedes me digan. Porque a veces eso, nuestra altanería a veces se pone de primero antes que el juicio de mis hermanos. Pues para eso están, dice la Biblia que deben evaluarse. ¿Se sujeta a ese juicio de otros? Y una última forma, o no la última, podría ser, esta persona que lo está dando, ¿es capaz de controlarse, de refrenarse cuando se le pide que lo haga? ¿O se cree que es la última Coca-Cola del desierto y todos tienen que tomársela como él dice? Quizá no está tan fría. ¿Instruye lo que él está diciendo? Ahora, hermano, repito, Pablo está tratando de poner orden en una iglesia que ha caminado en desorden. Recuerden que ya leímos que hasta en la Santa Cena se formaban unos desastres que se emborrachaban. No está hablando de una iglesia muy sanita que se diga. Por eso Pablo pone todos estos detalles, porque todos necesitamos instrucción en estas cosas. Ahora, alguno dirá, pero estas instrucciones eran de Dios. Por supuesto, Pablo dice que rechace esto, rechaza al Espíritu Santo. Ninguno de nosotros, tenemos esa capacidad de decir eso. Pablo era un apóstol del Señor. Aunque él dice que era el último de los apóstoles, que ni siquiera merecía ser apóstol porque él persiguió la iglesia. Pero lo está diciendo un apóstol del Señor, no lo está diciendo cualquier persona. Otra vez, espontaneidad pero estructura. Deberíamos ser nosotros capaces de poner límites a lo que Dios puede obrar. No estamos hablando de poner límites, estamos hablando de poner orden en las cosas. Ahora, si Dios quiere usarte a ti en algo que tu iglesia no está preparada para eso, quizás te está pidiendo que vayas a otra parte para hacerlo. Al fin y al cabo, la iglesia del Señor está en muchas partes. No es esta la única iglesia del Señor. Yo estoy seguro que vamos a tener muchos hermanos pentecostales en el cielo salvo. Muchos no van a ir, igual que presbiterianos. Muchos no van a ir tampoco. Porque la iglesia del Señor, al fin y al cabo, está compuesta por aquellos que han sido lavados en la sangre del Cordero. No porque los que son miembros de la iglesia tal o iglesia tal. Pero nosotros debemos no ponerles límites. Pablo no enseña un límite, enseña un orden y una estructura. Que debe hacerse en privado, de una manera original, debe hacerse. 2 o 3 en turno, lo dice muchas veces en lo que hemos leído. Y luego dice que la iglesia debe proveer oportunidad para que todos participen. ¿Tenemos estructura? La tenemos. ¿Podemos dentro de esa estructura ser a la vez originales? Podemos hacerlo. Pero la Biblia nos llama a tener un orden regulado dentro de la iglesia para que no se vuelva un desorden. Que puede haber un orden mejor que el otro. Los órdenes son muy humanos. Muy humanos. Si a mí me preguntan, mi orden sería mucho más estructurado. Porque vengo de una escuela teológica un poco más vieja. Pero le preguntan a los jóvenes de hoy que están allá en nuestra iglesia.
Y dicen, no, esa estructura no nos gusta mucho. Ahora, ¿para qué estamos aquí? ¿Para complacer a Jaime o por complacer a otros? No, ninguna de las dos cosas. Estamos aquí para seguir al Señor. Por eso debemos ser muy cuidadosos en una iglesia. Y yo sé que el pastor el pastor Mateo y los ancianos, mi hermano John y yo, vivimos constantemente vigilando eso. No somos perfectos, no somos los únicos, pero tratando de que las cosas vayan en orden. ¿Se quiere sonar a veces? Se quiere. Tratamos de mantenerla, la mantenemos. ¿Lo logramos siempre? No. Siempre cometemos fallas. Pero que el Señor nos dé la gracia de hacerlo en amor y para edificación. Sí, Susi. Sí, un cristiano, miembro de una iglesia, cualquier cristiano, fuera de la iglesia, si siente un llamado, tiene que consultarlo con la iglesia. ¿Qué debería hacer? Todo cristiano, el principio básico, todo cristiano debe estar dentro de una iglesia. Sí. ¿Ok? Ese es un principio básico. Ya lo hemos dicho en otras clases, no hay llaneros solitarios en esto. El mismo Señor Jesús estuvo en un grupo y formó ese grupo. Y de ahí en adelante los discípulos formaron grupo. Después lo llamaron iglesia, sí es cierto. Y esa iglesia tiene un orden. Ahora, si un cristiano dentro de esa iglesia tiene un llamado especial, debe traerlo a la iglesia en primer lugar. Debe traerlo a la iglesia. Y evaluarlo junto con los líderes de la iglesia. Hermano, estoy siendo llamado a esto, con este propósito, con este deseo. Puede ser que la iglesia no esté preparada para ese llamado. Puede ser que la iglesia lo tome y dice, ok, vamos a regularlo. Empieza aquí, empieza aquí, empieza aquí y empieza allá. Y lo organice. Lo que pasa es que nosotros a veces, cuando tratamos de hacer un llamado, creemos que podemos saltar de aquí a allá. No, tenemos que organizar todas las iglesias de Miami para lograr un gran avivamiento en la ciudad. Si no has podido avivar a tu familia, empieza por los procesos necesarios. Ahora, ¿qué pasa? Que el que tiene el llamado debe saber, como dije hace un ratico, controlarse dentro de ese juicio de los hermanos. Puede ser que la iglesia diga, mira, no tenemos el menor interés en eso porque tú estás pensando en evangelizar a los yupas de Venezuela. Nosotros no nos interesan los yupas, estamos aquí dedicados a Miami. Que puede ser que él diga, ok, voy a buscar una misión X que trabaje en Venezuela o que trabaje en Colombia para ayudar a los yupas. Y se va por ahí ese grupo, ¿verdad? No es que el llamado no es bueno, sino que más bien debe organizarlo. Pero puede hacerlo, cualquier iglesia estaría dispuesta a decir, ok, hermano, con mi bendición te vas y quizás hasta te apoyemos económicamente. Quizás nosotros no estamos en ese momento ahorita de ir a evangelizar a la selva venezolana o colombiana. Así que esa sería la respuesta, Susi. Debemos, si es cristiano y pertenece a una iglesia, debe traerlo a la iglesia primero. Y regularse con lo que la iglesia le pone. Nosotros tenemos la experiencia en una iglesia en Venezuela que pertenecíamos, donde un muchacho llegó muy joven, hablando de misiones. Y los dos nos equivocamos, la iglesia y el muchacho. Los dos nos equivocamos. La iglesia no estaba soñando en misiones siquiera, y él tenía la misión de evangelizar a todos los árabes él solo. Y los dos nos equivocamos. Él quiso hacerlo de un día para otro, y la iglesia no tenía ni la menor preparación para eso. Pero él se fue para otra iglesia y la otra iglesia lo apoyó. Se fue para otra iglesia, la otra iglesia lo apoyó y logró un gran ministerio. No, un ministerio preciosísimo. Y yo diría que nuestra iglesia se perdió esa bendición de ser participante, aunque después muchos lo apoyaron, sin duda. Pero ¿qué pasa? Que las visiones deben someterse. Él, gracias a Dios, se fue a otra iglesia y dentro de esa iglesia se sometió al liderazgo y dentro de ese liderazgo logró lo que tenía que hacer. La iglesia a donde se fue tenía una visión misionera y él caminó por ahí. Que lo apoyaran, ¿no? Y eso fue bueno. Nuestra iglesia, la iglesia que yo pertenecía, no tenía ni la menor idea de lo que era una misión en el mundo árabe. Nos hablaron en chino a nosotros. Y los dos nos equivocamos. Y después se fue otra muchacha para los musulmanes también. Varios. De esa iglesia salió varios. Tampoco la iglesia la apoyó, sino que la otra iglesia la apoyó. Hermanos, recuerden, esta gente se equivocó cuando dijo el Espíritu me dijo. Nosotros debemos tener mucho cuidado, porque también nos equivocamos a cada rato. Que el Señor nos dé la gracia de poder ver estas cosas y no ser impetuosos, ni altaneros, no ser prepotentes.
sino decir, como dijeron los hermanos, que se haga la voluntad de Dios. Si es voluntad de Dios, nadie lo va a parar. Amén. Padre, gracias por estar aquí juntos y poder bendecir a mis hermanos que están aquí, a los que están en el video también con esta enseñanza, y te pedimos que tú la uses de acuerdo a tu sagrada, bendita y perfecta voluntad para tu edificación del cuerpo y el crecimiento de tu obra. Bendice a cada hermano que escucha y está presente en todo lo que hacemos. En Cristo Jesús lo pido. Amén y amén. Gracias, hermano. Gracias, Susi, por cumplir tu promesa de venir. Gracias por la